Buenas tardes, amados hermanos. En primer lugar, doy gracias a nuestra Santa Ley de Amor por permitirnos nuevamente que podamos volver a grabar los videos. Y que afortunadamente Marco Antonio está acá, no le ha ido por irse a la ciudad. Entonces, doy gracias por eso, porque es mucha la ayuda que en realidad yo recibo espiritualmente. Y entonces continuamos con el Código de Amor, tomo 1. Vamos con el testamento secreto de Abraham, que este testamento estuvo desde Abraham hasta Moisés. El Moisés se pierde cuando en la batalla del pueblo de Israel, cuando él liberó al pueblo de Israel, se perdió este documento porque Moisés lo enterró en las arenas del desierto y le colocó la piedra que había ungido Jacob. Entonces el ejército de Faraón encontró la piedra y la tomaron pensando que esa piedra era el Dios de Abraham, y se pusieron felices porque en aquella época Aiteques, que era yerno de Faraón, tomaron esa piedra y pensaron que él era el Dios de los israelitas, pero fue la piedra que ungió Jacob en aquel entonces. Entonces vamos a estudiar, a empezar nuevamente el estudio del testamento secreto de Abraham. Dice así: capítulo 1. Texto del testamento secreto de Abraham, contrato de Dios y los hombres. Capítulo 1. Elí 1, creador universal, no tiene principio, es eterno. Los hombres son sus hijos y él su herencia. Esta es la maravilla más hermosa que nos puede ocurrir a nosotros. Bueno, en todos los mundos que son de expiación, porque cuando se llega al juicio de mayoría, nos dan esta santa doctrina, que ya queda para el resto de los siglos que le queden al planeta. Entonces aquí dice que, vuelvo a leer, Elí 1, creador universal, no tiene principio, es eterno. Los hombres son sus hijos y él su herencia. Porque nuestro padre Elohim nos hereda esta doctrina que es sabiduría. Esa es la herencia de él. Mis hijos, los hombres son sus hijos y él su herencia. Entonces, veamos que nosotros nunca hemos estado desprotegidos. Siempre hemos andado, desde que se hace un mundo, la ley asigna maestros, espíritus de la creación para guiar a ese mundo. Y luego cuando aparecen los hombres, entonces ya también aparecen otros maestros para guiarnos a nosotros, porque no podemos andar solos. Punto 2. Los mundos son infinitos y el hombre ha de vivir en todos los que hoy existen, pero la creación sigue y no se acaba. Aquí, en verdad, nosotros como no fuimos enseñados desde un principio y se pensó que solamente había este planeta porque pues la religión decía que este era el único planeta que estaba ocupado era este, pero no, hay muchos mundos. Más adelante me olvidé de traer el libro del Conócete a ti mismo, que está una parte donde el maestro Dante Alighieri habla de los mundos por donde él se pegó un paseo espiritual y los dejó plasmados en su obra
para que nosotros conociéramos qué mundos hay, qué clase de mundos hay. Y en todos los mundos le pedían a él que lo sacara, pero él no tenía, él solamente iba a pasear y a conocer los mundos para poder plasmar eso en la Divina Comedia. Entonces, por eso es que aquí dice que los mundos son infinitos, ¿sí? Entonces, pero la creación sigue y no se acaba, porque siguen mundos, y los mundos se disgregan. Aquellos mundos que ya terminaron su vida y que ya no pueden habitarlo más los espíritus, ya no pueden haber hombres en ese mundo, el mundo se disgrega. Y eso que disgrega el mundo va pasando a otros mundos menores. Entonces eso es algo muy bello que nosotros podemos a través de la doctrina conocer, porque son muchos los puntos donde el maestro habla sobre estas cosas que son, digamos, hasta ahora las estamos conociendo, aunque esta doctrina se dio hace un siglo. Y hasta hace un siglo conoció la religión católica el testamento secreto de Abraham, porque el maestro él dijo que había enviado los libros, envió todos los libros del estudio del espiritismo a Roma, digamos, ¿cómo se llama? El Vaticano. Pero no recibió contestación, pero es muy posible que los hayan recibido. Porque después, ahora por ahí se escuchan cosas que están plasmadas aquí, entonces quiere decir que sí los recibieron y los han dado así como muy al escondido ese conocimiento. Bueno, entonces nosotros vuelvo y digo que los hermanos que tengan, o las familias que tengan el libro del maestro Dante Alighieri, pueden estudiar esos libros. Los estudian en grupo, los padres con sus hijos, y lo que no entiende el uno entiende el otro, porque la sabiduría se da, pero toca ponerle un puntico de amor al estudio para uno poderlo entender. Punto 3. Todos los mundos se comunican unos con otros en amor y justicia, y allí en ellos se engrandece. Aquí habla el Padre, el Creador, Jehová, porque aquí es Jehová, que habla que los mundos se comunican unos con otros. ¿Por qué se comunican? Por los medium, a través de los medium se dan las comunicaciones, porque desde mucho tiempo han habido las manifestaciones espirituales y las comunicaciones, porque hay medium. Por lo menos desde Adán y Eva hubo un medium, o mejor dicho, Seth era un medium, porque es un espíritu de luz, Y su esposa también era pues otra de los 29, entonces ella le servía de medium a Seth. Y de ahí en adelante siempre. Moisés no prohibió el estudio del espiritismo, lo único que prohibió fue las comunicaciones, que eso está en la Biblia, pero dicen que entonces ya la religión prohibió el estudio del espiritismo, pero no, Moisés no lo prohibió. Prohibió el estudio de las comunicaciones porque siempre se han comunicado espíritus negros de hollín que llama Abraham, que son los que hacen el mal. Entonces, cuando Moisés, él fundó la cábala de los esenios y dio la orden de que solo en la cábala se podían manifestar los espíritus, ¿sí? Pero ya eran de luz, de media luz, pero solamente en la cábala se podían presentar. Pero de todas maneras siguieron los espíritus desobedientes comunicándose en otras partes, porque ya sabemos que las tribus de Leví y Judá le hicieron la vida imposible a Moisés. Y ellos, pues ahí se comunicaban los espíritus desobedientes según el estudio que yo he hecho, lo que analizamos. Entonces es
es algo que ahora se vuelve a prohibir las comunicaciones y para eso es la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Solo en la comuna y en los días que hay laudo de rigor se pueden comunicar dentro del laudo de rigor. Los espíritus que tomen la orden, o sea, los espíritus de luz. Entonces, todo esto viene a enseñarnos de que el espiritismo, luz y verdad es una ciencia tan linda, tan supremamente lúcida, que los espíritus negros de Hollín la rechazan, ¿sí? Entonces, continúo con los puntos. Punto 4. Todos los hijos de Elí, que llamáis ángeles, hombres fueron, porque yo hablé con Noé que parecía ángel, porque yo hablé con Adán y parecía ángel, porque yo hablé con Eva y la vi parir un Salvador, y es un hijo de Elí que ya vivió en otro mundo. Aquí se refiere al Creador, de que el hijo que él vio parir, que parió Eva, es Seth, porque él es el juez y legislador de este plano, que es el mismo espíritu de Moisés. Entonces, vea la enseñanza tan maravillosa que nos da aquí, porque pues él habla de todo, porque nosotros tenemos que saberlo todo. Aquí está todo esto que es la sabiduría para que nosotros aprendamos de que somos todos una familia, que somos hermanos espiritualmente. Punto 5. Yo soy de la raza de Adán y mis hijos son de la raza de Adán, que tienen que salvar a la raza primera que pobló la tierra, porque Adán y su familia vino con luz y sabiduría de allí. Esto pues ya lo dije en otro lado, que yo había pensado muchísimo. ¿Por qué el Creador dice que yo soy de la raza de Adán? Y mis hijos son de la raza de Adán, que tienen que salvar a la raza primera que pobló la tierra. Porque resulta que los espíritus, la misión de los espíritus de los 29 misioneros, ellos fueron encargados de sacarnos a nosotros de aquel mundo tan tremendo, de aquella situación que nosotros éramos caníbales. Y el maestro, el Creador dice que él es de la raza de Adán, es porque Adán, porque es la sabiduría, es que Adán tiene, como es un espíritu de luz, ya es un maestro, es un misionero, es un maestro de la creación. Y ya tiene muchos conocimientos porque es un espíritu súper antiguo. No como nosotros, que nosotros hasta ahora estamos empezando nuestra vida. Ahorita entramos de lleno a la comuna de Amor y Ley para estudiar para graduarnos de maestros. Ahorita estamos terminando el bachillerato. Y ya en la comuna nos graduaremos de maestros, que esa dura 750 siglos. Entonces, ahí pasan los siglos y uno tiene que estudiar muchísimo. Y yo creo que en 750 siglos, pues todos marcharemos a mundo mayor, porque son muchos los años. Entonces nosotros somos aquella familia que vino, la familia misionera, a salvarnos, que somos primitivos de este plano. Punto 6. Allí habla a los hombres por los espíritus de los hombres que parecen ángeles, porque tienen luz del sol. Esos espíritus de los hombres son los medium, que tienen bastante conocimiento y bastante sabiduría. Ya
cuando llegan afloran las facultades y son medium, y los medios tienen muchas facultades. Entonces por eso dice que Él habla a los hombres por los espíritus de los hombres. Punto 7. Y cuando me habló Adán, que era ángel, vi muchos espíritus que fueron hombres y eran negros de hollín, y boca y ojos tenían de fuego, y los llamé demonios porque hacían el mal. Aquí hay algo tan tremendo que a mí me duele muchísimo, porque se trata, los negros de hollín, se trata de todos los espíritus que están haciendo el mal, que lo han hecho y lo están haciendo, como los que llaman, los que van a la guerra, los que niegan por lo menos la religión. El maestro llama a los sacerdotes los negros de hollín, porque son muy contados los sacerdotes que hay buenos. La mayoría son terribles, porque esa religión, por el celibato, se corrompieron los hombres. Entonces eso es algo muy duro y le da a uno mucha tristeza, porque cuando no son espíritus que se han regenerado, los llevan a mundos embrionarios o primitivos. Y eso da mucho dolor, porque tiene que hacer el recorrido, tienen que empezar como cuando un niño empieza desde primero hasta que llega al quinto de primaria, y si no pasa la primaria tiene otra vez que repetir. Eso es muy duro, porque ya uno imagina el dolor, el sufrimiento de aquellos mundos. Uno se pone a pensar. Y por lo menos cuando estamos, bueno, en el mundo embrionario, pues estamos apenas aprendiendo a hacer nuestros cuerpos. Pero cuando estamos en el mundo primitivo, cuando nos estamos comiendo unos a otros, las madres esperando a que nazcan sus hijos para comérselos, eso es algo muy atroz. Y le duele a uno, porque ya tal vez, es decir, ya pasamos por eso y hacemos conciencia, y duele, porque los hermanos tienen que retroceder a otros mundos para seguir el camino. Ya pierden la lucha de todo lo que han pasado hasta el momento en que fue el juicio de mayoría. Entonces, uy, no, tienen que volver siglos y siglos y siglos para volver otra vez, hasta que vuelvan a ser juzgados, hasta que lleguen al mundo de expiación para volver a ser juzgados. Eso es muy duro y le duele a uno. En realidad, que yo a veces lloro de dolor de pensar todo lo que tienen que sufrir mis hermanos. Punto 8. Y esto lo han visto los egipcios y los de otras tierras, y los han creído dioses y demonios. Y los demonios que fueron hombres pelean con los hombres, y los hombres no los ven, y sus hombres no las ven, sus obras no las ven, porque les dan placer a la carne. Entonces ahí vuelve pues de que el hombre se enfanga en el vicio. Y hay tantos vicios en este mundo o en los mundos. El vicio más atroz que yo he podido analizar es lo más sagrado que Dios nos dio, el sexo. Pero hoy día hay muchos hombres y mujeres que están corrompidos por ese sexo. Lo volvieron, mejor dicho, no tienen ni la menor prudencia ni la menor en ensuciar ese sagrado derecho que nos dio la ley para la procreación de los seres. Hoy en día, yo en este momento le pido a las madres y a los padres
que cuiden mucho de sus hijos y de sus hijas, porque se volvió un vicio a través de la tecnología, de las cámaras. Se volvieron vicios y no les da pena, ¿sí? Y es algo que a uno le duele porque nosotros en el estudio que hacemos cuando entramos a la escuela, y muchas personas desde muy niños adquirimos como ese respeto, como de ver el sexo sagrado en lugar de verlo una porquería, digámoslo así, porque es el punto donde nosotros somos procreados a través del sexo. Y cuando existe la masturbación, el hombre, por lo menos el hombre, riega ese líquido sagrado que le dio la madre naturaleza, que se llama la sangre blanca. Y eso no lo deben de hacer los hombres. Deben de respetarse ellos mismos, porque el cuerpo de ellos es sagrado como el de nosotros. Los cuerpos, nuestros cuerpos, tanto el del hombre como la mujer, es un cuerpo sagrado, porque aquí en nuestros cuerpos habita una partícula del Creador universal. Eso es tan sagrado para nosotros que debemos de aprender. Por eso es que muchas veces, por lo menos yo he aprendido a vivir en armonía, porque yo en mi juventud fui muy de mal genio, pero a través del estudio y a través del tiempo he aprendido a vivir en armonía y hoy me siento tranquila. Pero de verdad les recomiendo, padres, cuiden a sus hijos, enséñenles muchas cosas que ustedes saben, no los vayan a dejar perder, porque cuando los hijos se descaran, ya sea el hombre o la mujer, pierden su pudor y eso no está bien. Pues es decir, yo estos videos los hago para conocimiento de los hermanos, porque yo no impongo nada, simplemente expongo. Y ojalá que sirva para algo, porque verdad que es una tarea, para mí, es una tarea muy linda, pero también muy, muy penosa, porque hay cosas que no se pueden exponer así. Pero sí, les digo en realidad que cuiden a sus hijos, porque lo más corrupto que hay hoy día es lo del sexo. Y como punto 9, ¿ya dije el punto 9 o no? Y como dan placer a la carne, los toman los hombres que son de carne y no ven a Adán que parece ángel. Pues eso es que los hombres se enceguecen en los vicios y no se dan cuenta que son hombres y que tienen que rendir cuentas a una ley, porque no estamos en el mundo material, pero en el mundo espiritual es distinto, porque allí tenemos que exponer todas nuestras cosas que hicimos, buenas o malas, y no podemos evadir. Si yo hago algo malo, no puedo evadir o echarle culpa a otra persona, no, yo tengo que responder como espíritu por mis hechos. Punto 10. Y allí me ha dicho, mi luz di en Adán para mis hijos, y cuando la reconocerán, me serán fieles. Y de Adán mi hijo nacerá mi hijo, que es la verdad, y no lo querrán. Aquí se refiere al Maestro Jesús de Nazaret, porque Abraham es el mismo José, el carpintero. Y vea cuántos siglos estaba esta profecía escrita. Vino el Maestro Jesús, enseñó lo que enseñó, hizo lo que hizo,
Y a los sacerdotes de aquella época no les gustó nada lo que él decía. Por eso lo colgaron. Porque él vieron el peligro de desaparecer las religiones a través de las enseñanzas de Jesús. Punto 11. Y mi hijo tiene hermanos que tienen luz y verdad de allí, y me traerán a mis hijos que son sus hermanos. Esto ya lo dije del punto que los misioneros vinieron a regenerarnos y nos tienen que llevar a la casa paterna. Punto 12. Y tú, hijo Isaac, y los que después serán, hablarán con mis espíritus que ángeles llamáis. Y mis hijos negros de hollín, que demonios llamáis, enseñan a los hermanos de la carne, que son mis hijos, los deleites y los placeres y los males de matar, y creen, porque no ven la luz de allí, que son dioses. Y la lucha es, y el mal es, y los sufrimientos es lo que les pagan. Fíjese que por el hombre enceguecerse en el mal, no piensa que en su cuerpo hay un espíritu que es la partícula de ese ser divino. Por eso dice aquí en el punto 13. Punto 14. Los hijos de Abraham guardarán la palabra de allí hasta el día que escribiré mi ley y será mi luz entre todos. Y contaréis los tiempos por siglos de 100 años y los siglos serán 36 desde que escribiere mi ley hasta que la tierra la sabrá. 36 siglos de escrito el testamento de Abraham, se dio el juicio de mayoría. Entonces, por eso dice aquí, y contaréis los siglos por los tiempos por siglos de 100 años, y los siglos serán 36 desde que escribiré mi ley hasta que la tierra la sabrá. Punto 16. Y de este siglo mis hijos serán de luz, porque verán la luz de su Padre que les darán mis espíritus. Esa fue una profecía que ya se cumplió, porque fue hace un siglo que ya se cumplió esa profecía. Todo esto me dijo allí: Hijo mío Isaac, guarda el secreto de allí nuestro Padre y dalo a los primogénitos hasta el día de la comunidad. Abraham. He aquí el contrato de allí los hombres que en tiempos que empezamos de luz se les entrega a los hombres para que de los efectos que palpan se eleven a las causas y sepan quiénes son los hombres y qué lazo los une a todos por igual y aprendan amor. El texto me ha sido revelado por el mismo Abraham en presencia del Espíritu de verdad, por lo cual doy fe, Joaquín Trincado. Gracias, amados hermanos, hasta aquí esta belleza que verdad debemos de tomarnos el tiempo para poder estudiar y analizar. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.